El cazarcontes. Bueno, como podrán ver, ya llegó el día para presentarles el cazarcontes. Luego de mucho trabajo en investigar y sobre todo experimentar en el laboratorio, el que llamo el Yerta, hemos logrado realizar este simple dispositivo a la vista simple, ¿no? Pero bien complejo en el detalle de cada uno de sus partes para que funcione óptimamente y para, sobre todo, para lo que ha sido diseñado. Al aparato lo bauticé como el cazarcontes y es solo un mero nombre, como podría llamarse de manera cualquiera que se le ocurra. Se podría llamar Pepito el cazabicho o como se les ocurra. Pero bueno, como todo va saliendo en el Perla Negra, bueno, un día dije el cazarcontes y quedó el cazarcontes. La utilidad básica de este dispositivo es recrear un toroide vivo de energía del éter mismo, retroalimentándose sin ninguna ayuda externa de pilas o sistemas eléctricos externos. Para lograrlo, hice muchos experimentos en el Yerta, con cerámicas ionizadas a soplete, buscando la frecuencia justa de afinación, como les expliqué en otros posteos, según el grado de calor y la intensidad y la cantidad de tiempo en que se emplea un soplete, en este caso, sobre una cerámica, logramos determinadas diferentes alineaciones de sus partículas para obtener, capturar o emitir diferentes frecuencias. Bueno, para lograr la afinación acorde a un organismo vivo, como ya les comenté antes, hice muchos experimentos y para lograr acoplarse al toroide, por ejemplo, de una persona o de un ser vivo, porque se puede usar también en plantas, en animales. Todo lo que esté vivo produce un toroide en determinada frecuencia, que es acorde a la frecuencia del toroide del mismo planeta Tierra. Y bueno, para lograr esa frecuencia en este dispositivo y regenerar ondas en choque externas, o sea, las frecuencias tóxicas del medio ambiente, logré, después de muchas pruebas, esta fórmula para este aparatito. Y bueno, la finalidad es reconstruir los toroides vivos. La cerámica ionizada no fue suficiente. Al principio yo pensé que con cerámica ionizada me iba a funcionar, pero no. Cuando pensé ya tener todo listo para seguir desarrollando el aparato, y las pruebas no daban en los pulsos que quería, comencé a fundir diferentes tipos de vidrios, vidrios con la cerámica, ¿no? Con soplete. Y en eso accidentalmente descubrí otras formas de energía combinables que, bueno, en breve les mostraré, un poquito más adelante les mostraré de qué se trata eso. Lo cierto es que para la función específica esperada, en que llamo el cazarcontes, no me funcionó. O sea que recurrí a la nanocristalización mediante la tecnología hialoplásmica, que bueno, que ya se las presenté y les vengo mostrando. Y allí logré sí el calibre justo necesario para conseguir el acople toroidal esperado, para ser usado como calibrador de frecuencias ambientales. Ya el corazón mismo del dispositivo estaba listo, pero aún faltaba el recubrimiento para lograr captar todas las frecuencias disonantes y así convertirlas en energía libre desparasitante. Como les vengo hablando, bueno, la energía libre es en sí desparasitante a nivel parásito energético, en todo sentido. Para ello me ayudó mucho quien teje las gorras Faraday,
pues sin ella no hubiese podido terminar la calibración final del dispositivo. Le dije textualmente: necesito recubrir este dispositivo con mini bobinas de hebras de color natural. Elegí para que se noten más las hebras del cobre. Y bueno, el hilo que utilicé es el hilo de algodón puro, embebido en nano cobre y aloplásmico concentrado, para que tenga la conductividad que tienen las gorras Faraday. El diseño tiene que ser similar a un magnetrón, le dije. Bueno, y anteriormente le habían mostrado información del funcionamiento del aparato para comprender y realizar el tejido adecuado. Bueno, tiene que ser similar al magnetrón para que la energía eléctrica generada por el corazón del aparato logre emitir energía electromagnética en forma de microondas y así captar cualquier tipo de frecuencias, incluso en disonancia con todo toroide natural, que termina siendo las que parasitan y enferman a un cuerpo, ¿no? Recordemos que un magnetrón es un dispositivo muy práctico que se utilizó en esta línea temporal luego del reseteo anterior mundial como radar básicamente, y así localizar con precisión barcos, submarinos, aviones, etc., por frecuencias de resonancia. Empleado en el cazarcontes, es la combinación ideal para captar y transformar cualquier frecuencia a su paso, convirtiéndola en energía libre desparasitante, como le llamo. Lo que inventé no es nada nuevo en sí, y cualquiera que logre recordar o recobrar su memoria antes del reseteo mundial último, que quedó bajo el barro y el hielo, podrá darse cuenta que el mundo entero estaba lleno de dispositivos en este tipo de funcionamiento, a base de energía éter, que luego fueron convertidos en iglesias, catedrales y templos religiosos o gubernamentales, para drenar energía en vez de proporcionarla como cuando estaban funcionando en su origen y cuando fueron creados. Básicamente el diseño externo consiste en una bobina central en el que hay dispuestas de forma radial, como acá les muestro, una serie de oquedades o cavidades resonadoras que se comunican con la cavidad central mayor, en donde está ensamblado el corazón de nanocristales fundidos en cerámica ionizada en la justa frecuencia de resonancia toroidal natural. Así es que logré que el dispositivo emita una alta potencia de los pulsos constantes, haciendo posible ser usado a manera de radar que convierte cada frecuencia recibida en energía libre desparasitante de todo organismo vivo. El cazarcontes básicamente se desarrolla en funciones gracias al cilindro interno que se comporta como ánodo y el filamento central del cátodo, que también es bobinado externamente para lograr la adecuada conectividad al colgarse luego de una cadena y tener contacto con el cuello, bueno, con el elemento físico, ¿no?, en el que se utilice. El filamento conectado al polo negativo de la carcasa tejida y chapa interna es esta chapa donde se montan los nanocristales en cerámica ionizada. Es una fuente de corriente continua captada desde el éter mismo, emitiendo electrones por efecto termoiónico,
hacia el corazón del dispositivo, liberando en su polo positivo la energía toroidal, limpia y libre. En el terminal, como les decía antes, del colgante que hace contacto con la cadena y masa de quien lo use, atrayendo a su vez los electrones en disonancia, o sea, parásitos, convirtiéndolos a la frecuencia toroidal libre original. El principio del funcionamiento del magnetrón me abrió el panorama para captar y transformar en energía libre la misma energía que nos rodea en esta línea temporal. No aprovechamos para nada porque ha sido prácticamente anulada por los mismos parasitadores de esta usurpación, como le digo, de este juego, ¿no? El mundo está tomado lamentablemente por parásitos que morirán si se les suspende el suministro energético, como les vengo hablando en tantos posteos. Ellos dependen de la energía que absorben de los seres humanos, de los toroides vivos. Ahí encontré respuestas asombrosas en mis investigaciones sobre cómo aprovechar esa energía que en otras líneas temporales es usada aún y sirven para desarrollo de una estadía agradable en este lugar de aventuras que conocemos como vida, ¿no? Ahí surge la idea del magnetrón que atrapa al metatrón, como les dije en otros posteos, ¿no?, que les dejé, y que lo transforma en una energía recirculante con una nueva frecuencia acorde en beneficio de los organismos vivos libres de parasitación energética, que se retroalimenta del éter mismo, que es otro gran toroide vivo circundante a este llamado mundo, ¿no? Así resulta que por acción de este potente campo pseudomagnético, ¿por qué pseudomagnético? Porque no utilizo ningún tipo de imanes para producir electricidad. Los electrones, en lugar de ir en línea recta hacia el cilindro, al ser atraídos hacia las oquedades mini bobinas de hilos de cobre, estas acá, realizan una trayectoria circular y al penetrar en ellas se movilizan en remolino. El espacio abierto entre la placa y el cátodo se llama el espacio de interacción. En este espacio los campos eléctricos y magnéticos interactúan para ejercer la fuerza sobre los electrones. Dado que toda carga eléctrica en movimiento crea a su alrededor un campo electromagnético, todos los electrones en movimiento circular en las oquedades producen ondas electromagnéticas perpendiculares al desplazamiento de los mismos y de una frecuencia dependiente del tamaño de las oquedades, ¿no? Bueno, acá se buscó calibrar de una manera justa cada parte del tejido. Sin embargo, la frecuencia no es precisamente controlable, varía con los cambios de la impedancia de carga recibida mediante roce o simples frecuencias sonoras ambientales, hasta no audibles incluso, con cambios en la intensidad, transmitiendo la energía a un receptor interactor mediante masa directa al cuerpo, como expliqué anteriormente. Resumiendo, bueno, y siendo más simple para las personas que aún no recuerdan cómo funcionan estas cosas, que antes del reset mundial eran bastante simples y cotidianas, ¿no? Se las hago cortas y bueno, y les explico de una manera más sencilla. La función del cazarcontes es generar corriente eléctrica limpia y libre, energía libre, a partir de la basura que encuentra a su alrededor, como frecuencias nocivas y hasta radiotrónicas de control mental,
de un mundo parasitado gobernado por parásitos interdimensionales que usurparon una realidad superponiendo sus frecuencias de parasitación. Sistema que está ya en su final. Lamento decirle, muchachos parásitos, y lo saben ellos, que por eso están tan alterados últimamente, y sobre todo por las noches donde casi ni dejan dormir a las personas. Les digo, muchachos, que esto ya se les termina, bueno, porque la gente se empezó a dar cuenta de lo que hay debajo del barro y debajo del hielo, sobre todo en el Polo Sur. El cazarcontes, puedo decirles ahora que ya llegó, y la persona, bueno, que quiera tener uno suyo se puede comunicar por privado y se lo envío. Así que bueno, seguiremos haciendo más videos demostrativos de cargas eléctricas y demás cuestiones más técnicas del aparato. Bueno, un abrazo para todos y como siempre les digo, ¡capito!